bendiciones. El refrigerio espiritual del día de hoy lo encontramos en Zacarías 4, 1 al 10. Es una visión profética que recibió el profeta Zacarías después del exilio de Israel en Babilonia. Aquí el mensaje es que la obra de Dios no se cumple por fuerza humana, sino por el Espíritu. En el pueblo de Israel estaba construyendo el templo en Jerusalén. Zorobabel era el gobernador encargado de dirigir esa obra, pero había mucha oposición y dificultad. Aquí en el versículo 6 nosotros miramos que lo dice, no con ejército, sino ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto significa que la reconstrucción del templo no dependía del poder militar, no dependía de la capacidad humana, sino del poder del Espíritu de Dios. Y es el principal, o podríamos decir, es el principio espiritual que nosotros debemos aplicar en el día de hoy. Recordar que Dios cumple su propósito no por nuestra fuerza, sino por su espíritu. No es con nuestra fuerza, sino por el Espíritu de Dios. Y en el versículo 7 también nos habla de una gran montaña que se volverá llanura, recuérdalo. Las montañas simbolizan los obstáculos y dificultades que nosotros atravesamos a diario, en el día a día. Mas, sin embargo, Dios promete que quitará los impedimentos que para la obra Dios, recuérdalo, Dios va a quitar los impedimentos para que la obra avance. Lo dice en su palabra. Entonces, Dios también aquí afirma que Zorobabel puso los cimientos y él mismo terminará la obra. No debemos nosotros entonces despreciar, como dice aquí, él mismo terminará la obra. No deben despreciar los pequeños comienzos. Esto es algo bien importante para nosotros. No debemos despreciar los pequeños comienzos. Este último punto es muy importante, recuérdalo, porque nosotros vamos paso a paso, día a día, y Dios valora lo pequeño cuando es para su plan, que está dentro de su plan. Entonces, este mensaje de Dios para ti y para mí en el día de hoy nos recuerda que Dios es quien da el poder para cumplir su obra. Los obstáculos no son más grandes que el poder de Dios. No debemos entonces nosotros menospreciar los comienzos pequeños y recordar que cuando Dios inicia algo, Él lo terminará, porque miramos que lo dice ahí en su palabra. Entonces, hoy yo quiero aplicar esa palabra de Dios y enviarla a todo aquello
que han perdido un ser querido o que, dicho de otra forma, que su ser querido ha partido con el Señor. Llevarlo como una pequeña reflexión de esperanza con esta palabra de Dios, pensada en lo que Dios nos está diciendo en ese versículo, que hay esperanza, y si lo hubo en aquel tiempo, lo hay también para nosotros, que hay consuelo y esperanza. Hoy nosotros podemos estar recordando nuestro ser querido que ha partido con el Señor. Hoy nos reunimos, tal vez tú estás reunido con tu familia, reunido en tu casa, reunido en cualquier lugar donde tú te encuentres, pero te encuentras con el corazón herido. ¿Por qué? Porque la ausencia pesa, el silencio duele y las palabras a veces no nos alcanzan para expresar todo lo que sentimos. En esos momentos nosotros entendemos que no tenemos la fuerza suficiente para sostenerlo todo. Y precisamente ahí es donde la palabra de Dios nos abraza. Y así como el profeta Zacarías nos recuerda a nosotros algo bien profundo, nos recuerda, no es con ejército, no es con nuestra fuerza, no es con la sabiduría que nosotros creemos que tenemos, no es con nuestra fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y hoy estas palabras nos liberan. ¿De qué? Nos liberan de la idea de pensar que nosotros debemos ser fuertes. Nosotros en nuestra fuerza no podemos y tenemos que reconocer lo que es con el Espíritu de Dios. Y hoy esta palabra nos liberan de pensar que nosotros debemos entenderlo todo y no podemos entenderlo todo. Hoy esta palabra nos liberan de ocultar el dolor, de que nadie vea que estamos sufriendo. Sería muy hipócrita, ¿verdad? Si no sufriéramos con la pérdida de un ser querido. Hoy esta palabra nos liberan porque nos dicen, Dios sabe lo que tú estás pasando en este momento. No es con tu fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Dios sabe que este momento nos supera a nosotros, es más grande que nuestra fuerza física, humanamente hablando, lo que podríamos hacer, pero el Espíritu de Dios que obra en nosotros nos da la fuerza para poder superarlo. No dejar que nosotros mismos en nuestra mente creamos que podemos hacerlo. Y aún así, Dios está aquí, Dios está ahí en el lugar donde tú te encuentras, sosteniéndonos cuando ya nosotros no podemos más, cuando lo reconocemos. La Biblia también habla de un monte, ahí en eso que leímos, ¿verdad? La Biblia habla de un monte que se levanta delante de nosotros y hoy tú puedes identificar ese monte que le puede poner nombre
Hoy tal vez se monte esa pérdida de ese ser querido. Hoy ese monte es esa silla vacía, esa voz que ya tú no escuchas, es esa ausencia que tú sientes de esa persona. Y aunque ese momento parece grande, Dios promete que no será el final del camino. Él camina con nosotros, incluso en el valle del duelo, en medio de ese sufrimiento, como Zacarías, ahí que leímos en la Biblia, Él nos enseña algo más todavía. Él nos recuerda que Dios no desprecia los pequeños comienzos. Hoy sanar, recordamos, sabemos y debemos entender que sanar no será rápido. Seguir adelante no será fácil. Tal vez el único paso posible hoy sea respirar, llorar, abrazarnos unos a otros. Y eso es suficiente. Pequeños comienzos, un día a la vez, como siempre decimos, un día a la vez en medio del proceso. No estamos solo, pequeños pasos, y esos pasos son más que suficientes y Dios lo ve. Dios se goza incluso en esos pequeños pasos. Él ve cada lágrima, Él ve cada suspiro, Él conoce nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro sentir, porque dice que Él escudriña la mente y el corazón. Él ve cada oración en silencio. Él sabe aún lo que nosotros le vamos a pedir cuando aún no hemos abierto nuestra boca, dice la palabra de Dios. Y la vida de quien hoy estamos despidiendo, ¿verdad? La vida de quien hoy estamos afligidos por ese. Decimos es un hasta luego, es un breve adiós, porque sabemos que muy pronto junto al cielo nos reunirá el Señor. Entonces hoy que estamos diciéndole hasta luego, recordando que no termina aquí y recordando que no estamos solos. Es importante eso, saber que hasta luego, que nos veremos en la presencia del Señor, que la vida no termina solo aquí, no termina solo en el recuerdo, sino que vive en lo que sembró esa persona en nosotros, en el amor que nos dio, en la palabra que dejó, en la enseñanza que ahora habita en nosotros y en lo que nosotros podemos enseñar a otro de lo que aprendimos de esa persona. Y esa obra, como dijo ahí en la Biblia, no está perdida, sigue dando fruto. Hoy no celebramos la muerte, celebramos la vida. Hoy no celebramos la ausencia, sino las huellas que ha dejado ese ser querido, la huella que ha dejado. Hoy celebramos la vida, dándole gracias por el tiempo que Dios permitió que estaría
que ya Dios lo sabía, ¿verdad? El tiempo que iba a estar esa persona con nosotros. Por eso es importante aprovechar el tiempo cada día, decirle a lo tuyo cuánto lo quiere, amarlo, demostrarle amor y cariño, porque hoy no celebramos la ausencia, sino la huella. No negamos el dolor, mas sin embargo, tampoco nosotros estamos caminando sin esperanza, porque nuestra esperanza está en el Señor. Estamos confiados en que el mismo Dios que sostuvo la vida de ese ser querido nuestro, hoy también nos sostiene a nosotros también. Y aunque ahora no estemos nosotros junto con ese ser querido, nosotros entendemos, creemos y confiamos por fe que Dios sigue obrando incluso en medio del dolor. Que salgamos nosotros, ¿sí? Que sigamos nosotros, que entendamos nosotros que de aquí esto que nos ha pasado, ¿verdad? Que mi mamá siempre decía que lo más seguro siempre es la muerte, que todo el que nace muere. Pues que nosotros entendiendo eso, recordemos que no estamos solos, que no estamos olvidados y no necesitamos ser fuertes en nuestra propia carne, sino en el Espíritu. Jesús dijo que separado de Él nada podíamos hacer. Sin Él no podemos ser fuertes. Es con Él que podemos ser fuertes. Dice ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo no puedo ser fuerte porque yo sé que es en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios camina con nosotros. Dios va paso a paso hasta que el dolor se transforme en paz, en esa paz que necesitamos. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude aún a través de un abrazo, ¿sí? Que nosotros podamos aprender también. Es importante el poder que tiene un abrazo. En la Biblia, un abrazo es más que un gesto, es una forma de amar sin palabras. Cuando faltan las palabras, cuando faltan las fuerzas, y el dolor es grande, el abrazo comunica lo que la boca, lo que la palabra no pueden decir. No estás solo. Te dice un abrazo cuando alguien te abraza con amor y cariño. No estás solo. La palabra nos recuerdan que Dios está cerca de los quebrantados de corazón, dice la palabra de Dios, y que sus brazos eternos nos sostienen. Entonces, muchas veces ese consuelo de Dios llega a través de un abrazo sincero, de un abrazo que no quita el dolor, mas sin embargo nos acompaña. Un abrazo que no explica el sufrimiento, pero más sin embargo lo hace más llevadero. Es una manera silenciosa de decir, aquí estoy contigo.
que nosotros aprendamos a dar abrazos que sanen, abrazos que consuelen, abrazos que reflejen el amor de Dios, especialmente cuando alguien atraviesa momentos difíciles, momentos de pérdida, momentos de tristeza. Y hoy venimos a ti, Señor, con esta pequeña oración. Padre, hoy aquí delante de ti, con el corazón dolido, te ruego, Señor, por cada persona que han tenido esa pérdida. Sabemos que no vamos a ver más allá, pero esa ausencia en esa presencia física, Señor, hoy te ruego, Padre, que le dé esa paz, esa conformidad, ese consuelo que solo tú puedes dar, Señor. Hoy venimos a ti con un corazón dolido. No tenemos fuerza ni palabras suficientes, mas sin embargo confiamos en tu presencia, en el poder del Espíritu Santo. Reconocemos que no es nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo, y que tu presencia es más que suficiente, Señor. Confiamos en tu presencia. Abrázanos, Señor, con tu paz. Sosténnos, Señor, con tus brazos eternos y consuela nuestro dolor. Gracias, Señor, por la vida de ese ser querido que tú conoces más que nosotros, Señor, que ha partido contigo, y por el amor que dejó entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar un día a la vez con fe y esperanza. Señor, ayúdanos a descansar en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.